Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista con Esteba Humet. Hola Esteba, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, de poder compartir estos minutos que seguro aportarán mucho. Y bueno, pues hoy, pues mira, tengo el placer de traeros aquí a Esteba, que para mí es alguien que representa pues a una persona que ha despertado, una persona que ha hecho todo un proceso, ¿no? De liberarse, de liberación del ego, de cuestionarse acerca de nuestra verdadera identidad. Y bueno, pues creo que es siempre muy útil y muy importante tener el testimonio de personas que hacen estos procesos de autoconocimiento. Y no sé, tú, Esteba, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo te presentas? Yo escuchándote con todo esto de la liberación, yo digo, sí, sí, yo ya me lo sé. Pero, y también pensaba, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero si me he de presentar, es verdad, tengo ya unos años, tengo 70, hago pasado mañana 74, o el día 20. Y, y en realidad soy una mezcla de ingredientes. Yo subí y me interesé por la espiritualidad dentro del marco de la tradición cristiana, que es en la cual yo subí mi infancia y adolescencia, y luego pues ya me fui abriendo pues a otros horizontes, a Oriente, he conectado mucho pues con la tradición hindú, la tradición espiritual de algunos místicos de allí, Ramana Maharshi y eso. Y luego también llevo tiempo pues muy interesado por el trabajo también en el nivel psicológico. Estudié ya de adulto. Primero había estudiado filosofía y teología de joven y luego pues hice también la licenciatura en psicología porque me interesaba tener más información en ese terreno de cara a mi relación con grupos y con jóvenes y así, ¿no? Y luego en la psicología me he especializado pues más en programación neurolingüística, pero un enfoque pues muy holístico y también que tenga en cuenta la dimensión espiritual transpersonal. ¿Eh? Ujú. Y a la práctica, la verdad es que vivo mucho con como diría, con un enfoque o una llamada muy, digamos así, monástica, muy de monje, en el sentido de el que realiza la unidad desde el silencio, desde la soledad. ¿Eh? Ujú. Y la verdad estoy abierto a la acogida y trabajo con individuos, con grupos, por Skype, pero mi dinámica global es de soledad y que me centra y me equilibra y me da sentido, pero nunca desconectado de la gente, sino sabiéndome parte de un todo. Ya no Ujú. sé qué más decir. No, muy útil todo esto. Al final, para mí siempre he percibido, ¿no? Que has hecho un trabajo siempre de ir más allá, ¿no? De integrar también, de, por ejemplo, en cuanto al cristianismo, ¿no? Pues te has ido abriendo también a esto, al hinduismo, a todo la sabiduría ancestral, ¿no? De la India, sobre todo la línea igual más de advaitica, ¿no? De la no dualidad. Sí, Entonces, siempre como traspasando un poco los límites, ¿no? En vez de quedarte ahí con lo que desde pequeño, ¿no? Pues igual era tu ambiente, ¿no? Decir, oye, pues me quedo con el cristianismo. Pues no, ¿no? Siempre con esta cosa de expandir, de trascender también un poco, ¿no? Y de ir hacia, hacia cosas, hacia lugares más profundos y más unitarios, ¿no? Que
¿Sabes qué pasa? Para mí la clave en mi vida ha sido pues intentar jugar limpio, la verdad es esa. Entonces, cuando uno intenta jugar limpio, como hay algo en nosotros, ya somos, pero no sabemos que somos lo que somos. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso que somos, nuestra esencia, está como apretando a través de las circunstancias, está apretando para emerger, ¿no? En nosotros. Y entonces, pues, más bien es como un proceso espontáneo en que yo tampoco no he ido buscando, pero estaba abierto y me ha ido viniendo. Y vas siguiendo tu propio proceso de como obediencia a la vida tal como te va ella llevando, ¿no? Y ahí, pues a mis 19 años descubrí pues a Ramana Maharshi, el místico este de la India, su camino de indagación del yo. Conocí pues a un ermitaño en Montserrat, un benedictino, un monje que vivía en una cueva, un hombre de luz. Fue a través de él que conocí a Ramana y leyendo su biografía. Todo eso me fue abriendo como horizontes que, como tú ahora insinuabas, te hace romper los corsés ideológicos y de adoctrinamiento, en cierta manera, en que no dejas todo lo esencial y positivo de tus raíces, pero ya no quedas encerrado ahí, ¿no? Y ese ha sido pues mi proceso toda la vida, de ir caminando. Y la verdad, por ejemplo, ya te digo, sin yo buscarlo, fui a caer a los 36 años en el centro de este Tony de Melo, el jesuita indio, y ahí pues también me estuve 2 meses sin haberlo programado, ni el día antes aún no sabía que me quedaría ahí, 2 meses haciendo puramente terapia, cuando yo venía de la voladura de estar un tiempo largo también en el ashram de Ramana Maharshi al pie de la montaña de Arunachala en la India. Lo digo porque cuando uno juega limpio ya se encarga la vida de irte conduciendo. Y para mí ese ha sido el proceso toda mi vida. Y es un lujo, pero también es muy exigente porque los cálculos mentales, los programas. No digo que uno no haya de tener una cierta dirección y basada también en sus preferencias y en sus capacidades y en lo que va como intuyendo, pero con la flexibilidad siempre de que la vida te va reajustando el proceso, ¿no? Y esa es un poco la cosa. En realidad yo veo la vida como un proceso de, ¿sabes? Que en el mar hay muchas especies de peces, ¿no? Y cada especie necesita su determinada agua, con una determinada temperatura, salinidad, presión. Si no se cumplen las condiciones de tu especie, pues o te mueres o sobrevivís, pero no expandido. Entonces la aventura humana yo me gusta percibirla desde esa metáfora de qué tipo de pez soy yo, cuál es mi agua. Y vas como de alguna manera contrastándote a nivel ideológico y a nivel concreto con las situaciones, con las personas, y vas como aprendiendo o descubriendo qué tipo de personas son las que más conectas, qué tipo de valores pues van como marcando tu camino, que no sé, en general, qué tipo de circunstancias, incluso de lugares, qué lenguaje de formas es el que tú te sientes más cómodo tanto en tu camino, y en definitiva vas encontrando tu lugar en el mundo. Y esa ha sido mi aventura vital, y la verdad es que también es muy agradable y muy, no sé cómo decir, realmente es emocionante el ver que llegas a mi edad
que la verdad eres muy feliz y que tiene sentido y que te has podido hacer una cierta síntesis vital, incluso biológica, que te da paz y que te da sentido. Aunque eso precisamente, cuanto mejor estás, más te quema el percibir el dolor del contexto en el que te mueves y de la humanidad. Pero ya te digo, siempre haciendo el camino como el que va calzado con un zapato y una alpargata, que siempre vas asumiendo tus cojeras, tus pobrezas, las tuyas y las colectivas, ¿no? Y te das cuenta que eso forma parte del proceso. Y lo vas asumiendo e intentas también, gracias a esa capacidad de resiliencia o de decir sí a las situaciones, de entrada tal como van apareciendo, desde una aceptación profunda, pues eso te va acomodando esa paz de fondo que no es fruto de una pasividad, pero sí fruto de una aceptación profunda. No sé si Sí. me explico en cuanto a matices. O sea, decir sí y acepto no quiere decir, creo que eso es armónico, ¿no? Muchas veces en nuestro mundo y nuestra vida propia está marcada por la desarmonía y esa desarmonía genera dolor. Pero ese dolor un poco también es lo que nos estimula al cambio, ¿sabes? Y por tanto, la confusión, la duda, el cuestionamiento forma parte de los procesos. Y cuando uno ya va aprendiendo a moverse así, pues vas notando que esa es la vida y ese es el camino. Aunque es cierto que no es lo mismo el vivirlo eso puramente desde la mente pensante o desde las emociones, que naturalmente intervienen y dan información, como hacerlo desde la conexión interior, y ese ha sido el gran regalo, yo diría, que pude descubrir ya en mi juventud, a los 20 años, el descubrir ese yo más de fondo que no se acaba en la psicología y en el cuerpo del personaje, en mi caso de Esteve, ¿no? Sino que te conecta con toda la realidad a nivel de humano y a nivel material, que te conecta con todo el cosmos y que sabes que es el yo único, ¿no? Y entonces eso para mí es un referente importantísimo en mi existencia porque he podido pasar crisis de ubicación, déjamelo decir así, como decir, existenciales en el sentido de decir, ¿qué hago ahora con mi vida? Porque momentos en que todo se te viene abajo, proyectos de vida, pero el hecho de tener ese agarradero último, que no es mental, es otra historia, pues para mí ha sido fundamental, porque justamente a partir de ahí puedes ir reconstruyendo todo tu ubicación en el mundo, tu lenguaje, tu ideología, todo. En fin, es una aventura bonita, pero que no te priva del dolor. Pero el dolor, hasta el dolor lo vives diferente, un poco como la fiebre que te avisa de que hay una disfunción en el cuerpo. Entonces, en el fondo agradeces a la fiebre que esté ahí porque te está haciendo un bien, ¿no? Esto que hablabas ahora, justo lo he podido experimentar este último año, desde el 2020, ¿no? Que, bueno, que ha sido un año de muchos cambios a nivel colectivo, pero también pues a mi nivel, digamos, más individual, entre comillas. Y también he dado muchas gracias de esto, ¿no? Del poder haber descubierto esta conexión interna, porque notas que a pesar de que tienes momentos, ¿no?
de que pues te vienen cambios, se acaban etapas, empiezan nuevas y pues hay esa sensación a veces un poco de vacío, de duda, ¿no? de cosas que te remueven un poco, pero el tener cada día a través de la meditación y después intentando mantener esta conexión, ¿no? con lo interno, el tener esta conexión, el descubrir este yo más, digamos, esa esencia, ¿no? Este yo más real, no el yo egótico, esta vida, esta esencia, este fondo, el poder descubrir esto te da una base, un soporte, que es como tener al mejor de los compañeros, ¿no? Cuando tienes que atravesar, pues esto, una tormenta, un temporal, lo que sea, y sabes que tienes al lado, pues, esta presencia que te acompaña y que te dice, tranquilo, que no pasa nada, que todos estos cambios en realidad eh, no te afectan a nivel de tu identidad, a nivel esencial, ¿no? Y es algo que, bueno, que realmente ayuda mucho. Yo por eso siempre invito a las personas a que mediten y a que hagan este proceso de indagación, de descubrir este lado más esencial, porque digo, ostras, cambia mucho la película de tener que atravesar esto con la compañía, ¿no? de la vida, del fondo que está ahí detrás, acompañándote, a hacerlo, pues claro, con todos esos miedos, inseguridades y emociones que van surgiendo, que van haciendo que tu día seguramente sea con muchos más altibajos, igual con menos sentido, que cuesta a veces encontrarle el sentido, ¿no? Mientras que de esta manera, pues los altibajos al final no son tan fuertes y seguramente también hay un sentido de fondo que te acompaña. Es así, Mm. exactamente. Nada a añadir. Y has tocado un tema que bueno, era un poco lo que quería también tratar hoy, hablar hoy, que es esta relación, ¿no? Un poco entre el yo individual y el colectivo, ¿no? El yo social, digamos, la sociedad. Seguramente, si miramos así en la historia, vemos que igual cuando tú empezaste, ¿no? Con todos estos temas, eran temas que no despertaban mucho interés social, ¿no? Que digamos que la mayoría de las personas pues estaban más preocupadas de otras cosas que de estos temas esenciales, ¿no? Eh, ahora a mí me da la sensación de que estos últimos años cada vez hay más personas, o al menos así lo percibo, que se interesan por temas de autoconocimiento, por temas de meditación, por intentar conocer cómo funciona su mente y poder trascender todas estas trampas mentales. Eh, y también me hacía plantearme, ¿por qué, ¿por qué cuesta tanto descubrir o conectar con esto que es nuestro yo real, que es, ¿sabes? ¿Por qué nos desconectamos tanto de algo que es que en realidad somos, algo que llevamos dentro? ¿Cómo puede ser que haya este grado de desconexión de algo tan íntimo y tan interno y tan vivo y tan real, ¿no? Y, y bueno, estos días que estaba muy investigando, ¿no? Como el funcionamiento del sistema social y claro, me daba cuenta de cómo pues a nivel de sistema, a nivel de sociedad, desde pequeños, toda la información que nos dan es información que de alguna manera nos lleva a desconectarnos de esta esencia. No se nos educa para decir, Alex, Esteba,
descubre quién eres, observa, conecta con tu interior, experiméntate, observa cómo hay algo en ti que está latiendo, observa cómo hay algo en ti que te acompaña siempre, que no cambia, que observa cómo hay algo en ti que te está llenando, que hay una riqueza en tu interior. No estés tan preocupado de lo externo, se nos educa totalmente al revés, ¿no? A que aprendamos de alguna manera a que vivamos con este miedo y este deseo, ¿no? El deseo de querer tener un éxito social, de querer tener pues dinero, propiedades, de querer tener admiración, de que me quieran, de que me respeten. Nos educan para buscar esto y nos educan también para tener miedo, ¿no? Pues miedo a la muerte, por ejemplo, miedo a ser rechazados, miedo a perder dinero, a perder cosas materiales. Y de esta manera, claro, nos quedamos ahí atrapados en esta dinámica de miedo y deseo que uno puede observar cómo esto funciona a nivel individual, pero también lo puedes observar cómo esto funciona a nivel colectivo, cómo se ha conseguido que las masas pues se desconecten de este potencial, de esta esencia, en base a mantenerlas en este esquema de miedo y deseo, ¿no? Decir, oye, tú no eres rico, tú no vales por lo que eres, te lo tienes que buscar todo fuera, vales en función de lo que consigas, en función de lo que piensen de ti, y claro, desde pequeño se nos empieza a bombardear con esto en todas partes, ¿no? Y sin querer poner, culpar a nadie, ni, o sea, para nada, ¿no? De que empezamos a hablar de la educación, de los medios de comunicación, todo esto, yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta, ¿no? Realmente de que simplemente pues es lo que ellos han aprendido y bueno, y simplemente pues van repitiendo esto, ¿no? Los padres, los abuelos, la escuela, no lo hacen con mala fe, sino que simplemente lo hacen porque es lo que les han enseñado, ¿no? Que lo importante es que tú, pues esto, aprendas a conseguir estas cosas fuera, que busques estas cosas fuera y, bueno, en definitiva, hay ahí todo un bucle, ¿no? Una presión que nos dificulta el poder conectar con, con esta dimensión, ¿no? Con este ser más real y más Bueno, Dono, has hecho una descripción que me parece adecuada. Cierto que cuando nacemos psicológicamente, no nacemos con conciencia de diferenciación respecto a la madre y respecto a lo que envuelve a la madre, en todo el entorno. Y el niño de entrada, pues ha estado 9 meses dentro, en el seno de la madre, y cuando sale, ahí empieza ya un proceso de separación que quiere decir también individuación. Y entonces, y eso es natural y es bueno y necesario hacerlo, ¿no? Primero, pues el proceso de separación e individuación supone conciencia del propio cuerpo. El niño, el bebé, pues se mira las manitas, se mira los pies, mira también a la madre, al padre, va conociendo el entorno y entonces poco a poco el niño pues va expresando también sus necesidades y llora cuando tiene hambre, pero luego ya viene el destete y ahí ya se rompe otro cordón umbilical y poco a poco se va dando un proceso de individuación en que el niño ya más adelante pues se le potencia la imaginación, se le potencia también el mundo emocional, individual. Y eso es bueno, ¿no? Y luego va creciendo y luego ya en la adolescencia descubrirá pues las emociones, descubrirá
la conciencia de grupo, los amigos, los iguales, ¿no? Y todo eso va sirviendo incluso para descubrir quién soy yo, pero no en el sentido más profundo, más espiritual, más trascendente, sino cómo soy yo en el mundo, ¿no? Si la gente me acepta y yo me noto valorado, mi autoestima, mi sensación de estar bien será buena y positiva. Si ya subo pues con mensajes de que me dicen que yo no valgo, que yo soy un desastre, y me lo dicen mi propia familia o me lo dicen mis compañeros, pues todo eso me va a ir marcando. Todo eso es lo que llamaríamos un proceso de individuación más o menos sano, más o menos armónico. Si en ese proceso nuestros padres y nuestros mayores en general, los que nos cuidan, los que... Tú has hablado de lo que llamamos las creencias, ¿no? Cómo nos vamos gestando desde la infancia lo que llamamos un mapa mental de la realidad. Y entonces más bien nos relacionamos con la realidad exterior, no tanto a partir de lo que la realidad es, sino de la imagen del mapa mental que nos hemos creado. Si a mí me dicen, cuidado, cuidado, que el mundo está lleno de peligros, yo en mi mapa, como tú apuntabas, estará muy marcado por una amenaza generalizada y vivir en el mundo con miedo. Si me educan con la creencia de decir, tú tienes recursos, tú puedes, si te caes te levantas y verás que no ha pasado nada. Pues yo subiré mucho más seguro de mí mismo y de mis posibilidades. Por tanto, los mensajes que yo voy a recibir directamente o indirectamente a través de circunstancias que me marcan y que me van dejando como huellas, conclusiones internas, esto es muy malo, o yo soy muy malo, yo soy muy culpable, todo eso me va a condicionar a lo largo de la vida. Pero si ese proceso es de alguna manera armónico y mis mayores son gente pues madura, ese proceso básicamente nunca al 100% voy a tener exactamente todo lo que necesito, pero sí que un porcentaje suficiente para que suba con una cierta seguridad y así. Si ese camino va acompañado además de una visión transpersonal o espiritual por parte de nuestros mayores, de nuestros educadores, padres, profesores, abuelos, gente mayor, adulta que está en nuestras vidas a veces y nos ayudan haciéndonos un poco de acompañantes o maestros. Toda esa gente, si hay algunos que tienen una perspectiva más transpersonal y nos la van también acompañando y despertando, y cuanto más desde pequeños, pues mejor, porque el niño tiene una gran sensibilidad para lo espiritual, para la conexión con los otros, a nivel sutil, ¿no? El problema es que, claro, como tú has apuntado también, nuestra sociedad es tan corta de vista que entonces te presenta como éxito el construir un individuo muy centrado en sí mismo y en sus capacidades y en potenciar esas capacidades y demostrar que eres exitoso. Y si además los demás te lo reconocen y te aplauden, pues eso ya es el sumum, cuando te infla un ego como un globo. Pero lo que pasa es que tarde o temprano el globo se desinfla y vas a descubrir que eso no acaba de dar sentido a tu vida. Y puedes pasarte tu vida buscando coartadas para compensar esos vacíos y te vas a morir insatisfecho y cargado de deseos y de enganches interiores, de dependencias, o vas a hacer procesos ya en que la ayuda de los demás te va a permitir
encontrar tu propio misterio global, por hablar así, ¿no? Tu conexión, descubrir quién eres tú a nivel, tus capacidades, tus recursos, qué ideología te vas creando, qué valores, qué emociones vas alimentando, pero simultáneamente también todo eso lo vas haciendo conectado con el fondo. Y te das cuenta de que también ese fondo no te aísla de lo exterior, sino que te da unos nuevos ojos para contemplar a los demás, a tus familiares, a tus amigos y en general a toda la sociedad. Pero claro, has de haber hecho ese proceso previo, si no, la sociedad es un conjunto de pequeñas islas y que lo peor es que casi como para poder ser uno, si no te tienes controlado al otro, o sea, vivir permanentemente desde la dualidad, yo y el otro. Claro, en ese sentido, Jean-Paul Sartre tenía, el existencialista francés, tenía razón cuando decía el infierno son los otros. Porque claro, si yo, mi pareja, mi familia, la gente con quien trabajo, solo vivo lo que me separa de ellos, entonces eso, la vida me lo hace insoportable porque es un grupo de... todo el mundo es enemigo potencial para mí, ¿no? Entonces no es lo mismo funcionar así que funcionar con la conciencia de que el otro puede ser el otro a nivel físico, puede ser el otro a nivel mental, ideológico, si quieres, a muchos niveles, pero que hay algo que yo he descubierto que a mí me da conciencia de conexión con esa persona o con ese grupo humano. De tal manera que percibo que si yo daño, agredo a esa persona o a ese grupo, indirectamente me estoy haciendo daño a mí. Estoy generando desarmonía y tarde o temprano eso va a repercutir. Hemos pasado siglos rompiendo nuestra conexión con la naturaleza. Y ahora estamos en un momento de absoluto desconcierto porque nos damos cuenta que nos estamos cargando el planeta y en consecuencia nos estamos creando un futuro terrible para nuestros descendientes, pero además a muy corto plazo. Entonces, claro, pero la responsabilidad en definitiva, ¿quién la tenemos? Esta humanidad centrada en yo primero, America first. Yo primero y los demás que se fastidien. Dices, no, o nos salvamos todos o nos ahogamos todos. Esto funciona así. Y eso para mí también me está ayudando mucho, este saber que mi camino yo lo hago psicológicamente y físicamente decidiendo yo, en principio, aunque me deciden también mis creencias, muchas cosas, mi inconsciente o mis circunstancias. Pero en principio yo digo un sí, ¿no? Tengo un libre albedrío. Pero es que me doy cuenta de que, y eso me ha ayudado mucho la meditación, que formo parte de un todo y que no se me pide ni puedo solucionar yo solo el proceso de este todo. Y lo único que se me pide es que yo viva plenamente lo máximo de consciente y de generosamente el agua en el cual la vida me ha puesto, ¿no? O que yo he ido encontrando. Y eso a mí me da la certeza de que si yo estoy del todo donde de estar, es la mejor contribución que yo hago a la totalidad. Que donde yo no llego, mi falta de conocimientos, pues en el campo de la informática, de la técnica, de la ecología, que
habrá otras personas que si yo estoy conectado con el fondo, con la esencia, estoy como dándoles vida, no sé cómo decirlo, de manera que donde yo no llego, llegan ellos. Como en el cuerpo, cada célula tiene su función y las células del corazón no tienen la función de las células de los riñones o del cerebro. Pero si funcionan bien las células del corazón, mi cerebro podrá funcionar bien. Entonces, esa misma metáfora yo la vivo con toda la humanidad, ¿no? Porque si no, te desesperas. Te sientes tan pequeño, y la situación es tan conflictiva y hay tanto dolor, que entonces te viene como el desánimo y dices, no, pues mira, me echo a dormir porque yo no llego a nada. Mentira. Tú, si estás en la esencia y en el amor, decía el ermitaño aquel que a mí me ayudó, que fue mi maestro de joven, decía, si tú estás abierto al amor del yo, es tan fuerte, tiene tanta energía, que el amor tiene la fuerza de 1000 bombas atómicas. ¿Me entiendes? Y eso él lo vivía, y eso es real, y tú lo vas como percibiendo en la medida que eres capaz de callar y abrirte, relajarte y dejar de querer el control, de querer tener el control de tu vida y de la de los demás. Y en la medida que te vas volviendo, pues pobre de corazón, humilde, abierto, vas como descubriendo el sentido de aquellas palabras de Jesús. Si no os volvéis como niños, no descubriréis el reino, ¿no? Ahora lo podríamos traducir eso, si no tenéis la conciencia de un bebé que se duerme plácidamente en los brazos de su madre y se siente seguro, pues no despertaréis. Es paradójico, pero es así. Y esto lo vamos a encontrar cuanto más realmente, yo estoy hablando rápido, pero ahora, cuanto más realmente respiramos en profundidad y exhalamos, inspiramos en profundidad y nos abrimos a recibir, y exhalamos en profundidad y nos abrimos a dar y a darnos. Y entonces, en la medida que tú eso lo vas como expandiendo, ese gesto de abierto a recibir y abierto a darte, pues te vas como pacificando y se van despertando horizontes internos de conexión, espacios internos que no habías conocido hasta esos momentos, ¿no? Entonces, claro, venimos de una época donde eso, tú lo has apuntado, se vivía en el marco religioso, pero ya las religiones van quedando cortas, incluso como lenguaje, en un momento en que todo está interconectado, pues ya ahí se solapan esos lenguajes. Y la gente, en general, ¿qué pasa? Pues o sigue algún lenguaje concreto como su lenguaje básico, pero en general todo nos va invitando a vivir más. Yo diría, las religiones son lenguajes su misión sería despertar la vivencia espiritual, que es universal, no queda limitada a un lenguaje ideológico o incluso ritual. Y entonces yo diría, el momento actual es de tanta desorientación que yo creo que por eso tú lo has apuntado, la gente busca desesperadamente sentido. Y entonces, pues por eso potencia todo lo que le llega, pues con tintes de espiritualidad. No quiere decir que todo le vaya a llevar rápidamente a ese despertar. Y ahí será necesario un discernimiento de los mensajes, de los personajes
que te los presentan, de los rituales, pero es un momento de búsqueda espiritual importante. Y yo diría, no solo importante, sino imprescindible y necesaria para poder descubrir, entrar en una conciencia colectiva progresivamente de no dualidad. Porque si nos mantenemos en la dualidad, perpetuaremos el conflicto. Siempre el infierno van a ser los demás y yo me he de proteger. Y siempre voy a vivir, como tú apuntabas, del deseo, de los enganches y del miedo. Las dos dinámicas básicas del ego, ¿no? Del ego encerrado en sí mismo. En fin, no sé. Sí, ¿no? Muy interesante. Y es justamente yo lo veo que estamos en un momento de un despertar social, pero que claro, que todo despertar social o colectivo tiene que venir de despertares individuales, ¿no? De que cada uno tiene que ir haciendo su proceso. Es evidente que cuanto más personas vayan haciendo su despertar individual y la masa, digamos, de personas que van despertando va creciendo, esto favorece a que otras personas después hagan el mismo proceso, hagan el mismo trabajo. No es lo mismo ser uno que intenta hacer un camino de despertar y todo el resto que no lo hace, a que cada vez vayamos siendo más personas en este camino, en este proceso de despertar. Esto va creando también una masa crítica, ¿no? Un momento en el que a nivel social se empiece a ver muy claro toda la manipulación que hemos estado recibiendo, porque desde pequeños, claro, todo va dirigido a que no conectemos con nuestro potencial. Es como si de alguna manera se nos lleva a el interés es a que nosotros estemos desconectados de nuestro potencial creativo, de nuestro potencial de amor, de la conciencia de unidad. Interesa esto que estemos separados, con miedo. Ahora Yo no diría que haya mala fe en ese proceso. Puede haberla, ¿eh? De personas que directamente quieren controlar y mantienen inmadura. Yo diría, al menos en mi experiencia, los que a mí me han educado en el campo religioso, luego de mayor digo, me cachis, como me han estafado a muchos niveles. Pero lo que no me atrevo es a decir había mala fe. No, simplemente había la misma visión corta que ellos habían recibido de sus mayores. Entonces, Sí. lo digo porque en la medida, por ejemplo, que yo de pequeño, mis padres me transmitieron lenguaje religioso, pero también auténtica espiritualidad, eso para mí fueron semillas que me han marcado toda mi adolescencia y juventud y que agradezco infinitamente, ¿me entiendes? Sí. Porque, y entonces yo diría, estamos en un momento como muy importante de ese despertar. Yo escuchándote ahora, me venía, y estoy absolutamente de acuerdo en lo que tú decías, una cerilla, otra cerilla, otra cerilla o una vela y al final el fuego se enciende. Quizás lo que añadiría, y no es como mi hipótesis personal, Sí. es que hay momentos en que cuando ya la masa está crítica, ya está en una determinada frecuencia vibratoria de conciencia, entonces se produce un salto cuántico. Que en la historia hay esta gente, filósofos, que hablan de ejes históricos importantes, ¿no? Entonces, parece ser que a partir de los años 60 fue uno de estos ejes, donde ya una humanidad construida solo desde la razón, verbigracia al progreso técnico, empezaba a despertar a nuevas realidades. Y ahí pues fue cuando ya llegó también a Occidente la meditación oriental y esta conexión con la naturaleza, todo bastante a tientas, ¿no? Todo el movimiento más hippie,
luego también la exploración en el mundo de las drogas, buscando nuevos estados de conciencia. Digo, dando a veces palos de ciego y pagando el precio correspondiente también luego en dolor, porque no siempre han sido búsquedas. Pero yo diría, para mí fue muy elocuente, por ejemplo, lo de la perestroika en Rusia o la caída del muro de Berlín, ¿no? Cuando una nación, un Estado tan potente, siempre pues, en competencia con Estados Unidos, la cosa del espacio, la carrera del espacio, pero que con pies de barro, ¿no? Y que se va gestando un desconcierto, lo que sea, llega un momento que la crisis colectiva hace que haya un cambio importante no solo a nivel económico, sino también de estilo de vida, de valores. Y el pueblo ruso pues redescubre sus fundamentos espirituales muy profundos y descubre otras cosas, ¿no? Lo mismo pasa con el muro de Berlín, que parecía tan fuerte, tan sólido y en 24 horas se rompe por todos los lados. Todo eso yo tengo la impresión de que es como un poco como el embarazo en nuestra propia realidad, que pide un tiempo de gestación, pero que llega un momento que ya necesitas salir del interior de la madre. Y eso supone un salto cuántico en tu existencia, ¿no? Muy cualitativo. Yo te lo digo porque creo profundamente en eso. Es decir, tú no vas a tener acceso a todos los rincones del mundo a nivel concreto, exterior, pero sí lo vas a tener desde el fondo de tu esencia, desde tu conciencia expandida. Y si vas viviendo eso, la misma vida te va haciendo comprobar muchas veces que ahora una persona que se interesa, oye, ¿y tú qué vives? Y otra, y otra, y otra. Y al final, también en lo concreto, constatas que tu vivencia también la has podido comunicar a mucha más gente de lo que tú inicialmente hubieras sospechado o hubieras incluso deseado. Dices, no, mi vida, ¿entiendes? Lo digo porque en la misma dirección de que decía antes, que el amor tiene más fuerza, tiene la fuerza de 1000 bombas atómicas. Pues cuando tú te pones en sintonía en la frecuencia del ser, entonces pasan, los milagros pasan o las, no sé, sincronías maravillosas y vas quedándote permanentemente como admirado de ver la vida, lo rica que puede llegar a ser cuando tú la vives con una actitud de humildad y de pobreza, ¿no? Y de dejarte llevar. Y entonces, en la misma línea, yo no quiero perder la esperanza en la humanidad. Sé que es un momento de mucha oscuridad, de mucha sombra, de mucho despiste, de mucho ir por caminos que no van a ayudar, pero también percibo muchísima inquietud, muchísima búsqueda espiritual, muchísimas ganas de profundizar y por eso pues estamos teniendo esta conversación. Exacto, este es justamente el propósito, ¿no? de esta conversación, que es el invitar, ¿no? a todo aquel que sienta pues esta demanda, esta búsqueda interna, a que lo haga, tanto desde un sentido, digamos, propio, de decir, oye, pues para mi propio desarrollo, pero que también siendo conscientes de que estamos también participando en algo colectivo, ¿no? En el que decir, es que el trabajo que yo haga conmigo mismo no solo me va a beneficiar a mí, sino que va a tener una repercusión. El que cada vez más personas vayan pues conectando con el amor, con este yo esencial, es lo que tú dices, ¿no? Lo que apuntas tiene un impacto, pues esto de no sé cuántas bombas atómicas has dicho, pero tiene un impacto muy grande. El ermitaño decía 1000.
1000, Pero vale, pues. venía a decir, es como decir, y eso de alguna manera se intuye. Cuando uno en el silencio es capaz de decir, ¿dónde se acaba mi espacio físico? ¿Dónde se acaba mi espacio emocional Mm, y mental? ¿Y qué hay más allá? Si eres capaz y pierdes el miedo a explorar ese más allá, mm, es como si se te dijera, no te puedes imaginar lo que hay en ese más allá, la mm, plenitud y la fuerza. Y en la medida que eso te va como volviendo, siendo como unos horizontes que te son cada vez más familiares, pues aprendes, al menos yo intento hacerlo así, todo lo que mis dudas, mis miedos o mis simplemente decir, ¿y ahora qué hago? O con esta persona, con este mm, grupo, cómo reacciono. Todo lo paso por ese mm, filtro que lo presento ahí y luego me di cuenta que eso me va como introduciendo en una frecuencia de absoluto. mm, La gente, San Juan de la Cruz, cuando hablaba de las noches, hablaba primero de la noche del espíritu, perdón, de los sentidos, y decía, claro, uno se acostumbra pues a hacer el camino religioso, espiritual, pero pues con sensaciones agradables, y todo eso se acaba y se queda pues en una aridez. Pero él decía, y entonces en la medida que aceptas esa aridez puedes continuar creciendo y dándote cuenta de que de que cuando el sabio señala la luna, el necio se queda mirando el dedo y que todo lenguaje, sensación, todo eso es dedo, has de ir más allá. Bueno, y él hablaba, pero la noche fuerte es la del alma, porque tienes la sensación, el Dios, el absoluto que tú te habías imaginado y al cual te dirigías y el cual tú creías que te iba a solucionar la vida y que le rezas y que parece que no te escucha. Y entonces ahí te entra una oscuridad. Entonces, claro, esa es la gracia, que la gente yo me encuentro, oh, es que yo pido y no me escuchan. Oh, es que aquí eres tú que has de entrar en la frecuencia del ser, no es el ser que ha de entrar en la frecuencia de tu pequeña mente y de tus deseos. Entonces yo me doy cuenta que eso es como una radio en que la emisora está emitiendo, pero tú si no pones el dial adecuado, la música no suena. claro. Pero cuando suena, si pones el dial, es que es la bomba. Pero claro, el paso para que suene es el entrar en una conciencia, no sé nada, no puedo nada, me Mm, rindo y me abro a lo mm, desconocido. mm. Y eso el ego con uñas y dientes se resiste. Se resiste. No, yo medito, todo eso va muy bien, pero llega un momento que la meditación entendida como, yo diría, como ayudas, como método, como técnicas, como personas que nos ayudan, que todo eso tiene sentido, pero es dedo aún. Y el salto ya a saltar a la luna, eso ya no lo hacen ni las técnicas, ni los maestros, ni el lenguaje, ni las religiones entendidas como lenguaje, ni tan solo las mediaciones, ni los santos. Mm, En la tradición hindú, por ejemplo, dicen mucho, es importante que tú, si descubres a alguien que vive despierto, que vayas a su sombra, ¿no? Porque te va a ayudar mucho, porque te va a marcar el camino. Pero los mismos maestros dicen, yo acepto discípulos porque sé que vale más que se enganchen a mí que no que se enganchen a cosas que les vayan haciendo daño. Pero ha de llegar un día donde ya pueda decir al discípulo, ya eres adulto, ya has descubierto el maestro interior, ya no me necesitas. mm, Jesús decía, si yo no me voy, decía a sus discípulos, en los evangelios lo explican, me he de marchar porque si yo no me voy no vais a descubrir nunca el espíritu. mm, Como quieren decir, no vais a descubrir nunca el maestro interior. Estáis demasiado enganchados a la forma. Pues mm. eso es un proceso muy, de alguna manera, duro de desmonte interior.
Entonces la meditación, el que se mete en el terreno meditativo, ha de saber que está entrando en un camino súper gratificante, pero no menos exigente. Lo que pasa es que te das cuenta de que esa renuncia, ese abrirte, más que tensionarte, te expande. Y esa expansión es sabrosa, es buena. Y entonces yo cuando te escuchaba hablar de que como tu vida va encontrando sentido en que los demás sean felices, absolutamente es así. Cuando vas como descubriendo tu propio ser profundo, de natural el amor es expansivo y te das cuenta que tú ya no te acabas en Alex o yo en Esteve, sino que hasta que esa persona, hasta que no sea feliz como yo, no voy a poder, no sé, no voy a poder descansar. Y funciona así. Entonces, claro, ¿por qué los fundadores de las religiones, por qué se meten en esos líos que acaban crucificados o acaban... pues porque les quema la necesidad de compartir su gozo con los demás. Y entonces asumen ese cargarse la limitación, la oscuridad de los demás como precio para que los demás compartan la propia luz. Se crean vasos comunicantes y ahí pues la oscuridad quiere frenar la luz, pero al final siempre gana la luz. Venimos de la luz, estamos en la luz y acabaremos en la luz, afortunadamente. Pero cuanto más dilatemos el proceso, más habremos de necesitar el dolor para que nos haga de reactivo. A ver, que ya tengo muchas preguntas aquí de muchas cosas sobre lo que has ido comentando. En primer lugar, solo un matiz, cuando hablaba antes digamos, de la manipulación social y de cómo nos educan para que nos desconectemos, evidentemente no me refería ni a los padres, ni a los profesores, ni en que hubiera una mala intención por parte de ellos, ni mucho menos. No lo he captado, pero yo necesitaba decirlo para subrayar. Sí, total. Esto estoy totalmente de acuerdo contigo. Que sí, mi sensación es que ellos simplemente van repitiendo un mensaje, ¿no? Un mensaje que está inmerso en el inconsciente colectivo. Sí. Y claro, digamos que para mí lo importante es el darse cuenta de que estas creencias, estos mensajes que hay en el inconsciente colectivo, pues si lo vamos descubriendo, ayuda a este despertar, ayuda también a este trascender estas limitaciones, ¿no? No, imprescindible hacer un trabajo de la misma manera que uno se hace atento en la meditación y busca esa presencia, ese horizonte. Sí. El camino precisamente viene marcado porque cuando tú vas estando atento, lo primero que descubres es tus sensaciones corporales. Pero luego lo que vas descubriendo es tus miedos, tus deseos, tus pensamientos, todo tu mundo psicológico vas tomando muchísima más conciencia. Entonces, eso es buenísimo, lo recibes como un regalo, Sí. pero no te puedes quedar ahí. No, hay que buscar lo esencial. Y todo Exacto. lo demás te es dado como por añadidura, pero te es dado afortunadamente. Sí, total. Y el segundo tema que quería ahora profundizar es, has apuntado un poco a esta, a veces, dependencia, ¿no?, de los maestros o idealización que a veces se produce, ¿no? Y creo que esto a veces sucede bastante en el mundo del autoconocimiento, que, claro, uno entra allí, ¿no?, pues
con su identificación, ¿no? De que pues soy Alex, que tal, con mi historia, con mi pequeñez y claro, ¿no? Pues tiendes a idealizar al maestro, Al a la persona. acompañante maestro, sí, sí. Exacto. Y, y bueno, ves también al final la, digamos que hay mucha gente que se engancha en esto, ¿no? Que se queda allí, pues, y de las dos partes, tanto de la parte del discípulo como la parte del maestro, ¿no? También maestros que claro, pues que se acaban enganchando a tener discípulos, a tener gente que vayan ahí detrás, ¿no? Un poco, pues, Y ahí la importancia muy, muy, muy grande de discernir a quién le das tú tu confianza. Porque si el maestro realmente no es libre, no hay cosa que enganche más que la paternidad espiritual. El dinero engancha, el poder político, la erótica del poder, pero la paternidad espiritual aún es mucho más peligrosa porque dominas conciencias. Entonces, la grandeza del maestro es el acoger al discípulo como un regalo que la vida le da o como una llamada también al acompañamiento, pero siempre sabiéndose canal. De manera que la gran, o sea, que el gran paso del maestro, como los padres cuando dejan que los hijos vuelen del nido, saben, es un momento de pobreza, pero saben que si se enganchan y les retienen, no les ayudan a crecer. Pues en el Total. camino espiritual, los maestros, el proceso es ese. Es decir, ser suficientemente libres para decir, ya eres adulto en el espíritu, ahora ya vete y haz tu propio camino. Y eso es fundamental. Y vigilar cuando buscamos maestros, porque como vamos desorientados, pues, pues de alguna manera cualquier persona que viva algo que yo no vivo, ya me arrimo. Entonces, sepas discernir también lo que te puede aportar, pero que si esa persona aún está en camino de su propia realización más integral, entonces también ten presente que esa persona está también en su proceso. Y entonces no hace falta tampoco, porque o por desgracia, personas que estén en una conciencia permanente del ser, pues son muy contadas. Pero hay mucha gente que están realmente haciendo procesos espirituales importantes, que van más adelantados que nosotros, que nos ayudan. Pero entonces también es importante tener claro que en la última palabra, el último maestro siempre lo llevo dentro. Y puede surgir un momento en que el maestro mío interior me diga, ahora ya, se te ha acabado ya el acompañamiento este. Luego vengan o nuevas personas en tu vida, o pueden ser libros o circunstancias, o lo que sea. Pero el maestro ya, o sea, moverte bajo otras. Y ahí es muy importante el discernimiento, el saber discernir. No siempre es fácil en estas Sí, cosas. sí, sí, esto creo que es un tema importante, interesante, porque al final, claro, nos lleva a esta combinación que creo que es algo que tú también trabajas mucho, que es la integración también de lo psicológico y lo espiritual, ¿no? Porque si uno no hace un trabajo psicológico de, pues, trabajar todos mis temas con papá, con mamá, con emociones, con heridas que hay en el pasado, claro, entramos en el camino espiritual, pero si no hacemos este trabajo psicológico, después este mismo patrón que teníamos en nuestra mente, pues asociado a papá y a mamá, lo asociamos al maestro, lo asociamos a cualquier otra cosa, ¿no? A una relación de pareja y lo vamos repitiendo. Vamos proyectando nuestro mapa
mental y emocional a las situaciones. Y yo por eso estudié psicología, porque realmente no pensaba hacerlo, me interesaba el tema, pero al caer 2 meses allí con Tony de Mello en India y darme cuenta de cómo ese trabajo más de conciencia de lo psicológico me enriquecía y me complementaba el proceso que había hecho previo en Arunachala de despertar espiritual, me di cuenta que es muy importante la integración. La integración, porque la paradoja de estar ahora en el espacio y en el tiempo es que la vida nos da un cuerpo para que podamos vivir la comunicación, la relación con los demás a través de lo físico, y nos da un yo psicológico, mental, emocional, imaginativo, la memoria, el inconsciente, todo lo que tú quieras. Todo lo que diríamos un cuerpo que estaría en la frecuencia del astral, digamos así, ya no lo denso, no material. Y todo eso, pues forma parte, el tener conciencia y trabajarlo, forma parte del camino de crecimiento. Porque lo que pasa es eso, que es una filigrana el vivir simultáneamente los 3 niveles, el psicológico y el transpersonal. ¿Sabes cuál es aquí la pega, el problema, la dificultad? Que uno desearía, pues cuando a los 40 años dice, esta es mi agua. Oh sí, pero a los 45 igual entonces ya te han venido dos hijos o 3 y ya entonces te han cambiado la vida. Y ya has de reencontrar, reformular cuál es ahora de nuevo mi agua. O cambias de trabajo, o se te acaba un trabajo, o te sacan en una crisis, pierdes tu trabajo. Entonces la vida es muy dinámica. Entonces es como un camino permanente de reajuste, ¿no? Y ahí estamos. Y entonces no es lo mismo una psicología del adolescente que tiene toda la vida en su mapa, está toda la vida aún por estrenar. No es lo mismo que la vida del hombre maduro de 35, 40, 45 años, que está en una fase ya de saber más o menos qué capacidades tiene, de tener una historia detrás, tiene un nivel de conciencia de sus emociones ya mucho más fina que la del adolescente, y no es la misma del que está como yo ya en la bajada final, que ya en el tobogán, que el cuerpo cada día, que es la época de las pérdidas de sensibilidad física, yo con mis audífonos, mis gafas, a muchos niveles, pues claro, tienes pérdidas de personas en tu vida que mueren, que trascienden, muchos tipos, pérdida de memoria, a veces las palabras no te vienen, y también aceptar todo eso pues con paz y con gozo y con conciencia, pues, y ver también pues qué necesitas incluso para que la bajada no sea tan rápida, mantener una cierta agilidad, trabajar lo físico, el deporte, las técnicas corporales de todo tipo. Yo creo mucho en ello. Y como tú también apuntabas, si en algún momento de tu vida sientes que necesitas ir al técnico, de la misma manera, yo soy mucho de ir lo mínimo posible en los médicos. Los médicos conmigo se arruinarían. Pero la verdad, todo lo que puedo solucionar descansando con el cuerpo o con unas hierbas, tomando un té, una tisana, prefiero más que una medicina. Pero es verdad que en algún momento, pues, necesitas, si te faltan información o según los síntomas, vas al técnico. Entiendo en la misma línea que la vida es una gran maestra, también una gran psicóloga, ¿no? Los amigos, gente con quien puedes hablar, la familia, pero hay momentos realmente que puede ayudar
ir a casa al experto. A mí me ha ido bien hacer procesos terapéuticos y me ha ido bien pues hacer trabajos de grupo, de expresión corporal, de danza, no sé, todo tipo de marcha nórdica, todo me sirve. Qigong, yoga desde bien joven hago, y todo eso veo, lo digo porque la espiritualidad no es una desencarnación, es una integración y dándole profundidad y sentido y expansión, en que también incluyes a los demás, pero no niegas para nada la bondad y la necesidad de trabajar tu yo individual. Hablamos el ego en sí no es malo. El ego es mi yo individual. Lo que es malo es que eso se viva separado de los demás y en competencia. Entonces eso se me hincha como un globo, no el cuerpo, pero sí el alma. Entonces yo. Y eso no hay nada más ridículo porque te autoengañas, te identificas con un personaje que no eres. Eres mucho más amable, te van a amar mucho más si perciben que tú eres humilde y te presentas pues eso con el zapato y la alpargata, con tus sombras y tus luces, vas a ser mucho más amable porque los demás se van a sentir mucho más próximos a ti que si vas poniendo barreras con un ego que pretende ser muy diferente, mucho más grande, mucho más grandioso que la persona que tienes delante. En ese sentido sí que dicen, cuando decimos tiene mucho ego, lo decimos en sentido peyorativo. Pero cuidado porque cultivar el ego no es malo. Darse cuenta de los regalos que la vida te ha dado y darte cuenta pues que eso, ponerlo al servicio de los demás, esa es la autoestima. Si yo digo, no, yo soy muy pobre, muy pobre, muy pobre y no sirvo para nada, mentira, la vida no me ha hecho que tenga capacidades y posibilidades. Pues las tengo que potenciar, me las tengo que creer, las tengo que potenciar y las tengo que poner al servicio de los demás. Y entonces los dones pues se transforman en carismas, en dones que sirven a los demás. Y entonces, curiosamente, tienes la autoestima muy bien puesta, pero ya no engañándote, autoestima que conoces tus valores y tus capacidades, pero también autoestima que quiere decir que te quieres como eres con toda tu pobreza, la que descubres y que bien que te pesa, bien que te gustaría ser mucho más libre, pero eres lo que eres y te quieres así. ¿Por qué te quieres así? Porque cuando callas, yo es que no puedo hablar de estas cosas porque porque me suben las palabras como desde el estómago. Cuando tú realmente callas y te abres, es que sientes lo que llaman algunos el abrazo de la presencia. Sientes la vida que es luminosa, que es amorosa y que te envuelve y que te dice, a mí me estás bien, yo te quiero como eres. De tal manera que si no te quisiera te desintegrarías. Te estoy dando la existencia. Entonces la autoestima es descubrir que aprender a quererte así, ¿no? A tu yo individual. Entonces decir, me gusto con el don que la vida me ha hecho y le agradezco permanentemente, pero también me gusto con mis sombras que me marcan camino a crecer aún. Yo quiero continuar madurando hasta que me muera. Si un día descubro que ya no hace falta que madure, ese día ya seré viejo de verdad. Mientras tanto, solo tengo 74 años, pero que tampoco los tengo porque solo tengo un presente total. La única realidad que de verdad tengo. Pues entonces yo quiero continuar haciendo el proceso, siempre con la ilusión de que más que ayer y menos que mañana. Mañana, si me abro, mi plenitud va a ser aún más grande. El ermitaño, hablando de estas cosas, decía, la vida, como es en el Nuevo Testamento, San Juan dice,
vamos de gloria en gloria. Y él para explicar eso decía, mira, no es un dedal lleno de agua, es pleno. Un vaso lleno de agua es pleno. Un cubo, un pozal es lleno. Un océano está lleno. Todos viven la plenitud, pero no hay la misma agua. Es diferente. Entonces eso lo explicaba como metáfora para decir, ves, cuando tú te abres al ser, es que dices, los andaluces, yo a veces cuando salgo de la meditación digo, no se puede aguantar. No se puede aguantar diciendo que son muy salados. Entonces, como quieren decir, es que es demasiado. Tienes una sensación de plenitud, pero es que al día siguiente no se puede aguantar aún menos, o sea que aún es más. ¿Comprendes? Entonces, la vida es así. Y entonces te das cuenta que es un regalo permanente, pero un camino también permanente de negación de un yo cerrado en sí mismo y que quiere controlar. Y en ese sentido, si tú estás en la luz, no te preocupes que la oscuridad ya va a querer también tapar tu luz. ¿Me entiendes? A Jesús, ¿quién le mataron? Los que tenían muy claro el bien y el mal, la gente religiosa de su tiempo. ¿Por qué? Haciéndote hombre, o sea, siendo humano, te haces divino. Entonces, la humanidad atrapada en el deseo no soporta la libertad. Y, ¿me entiendes? Y confronta, interpela demasiado. Y solo la gente pobre y humilde de corazón, entonces son los que se abren a la luz y a hacer camino. Si una persona tiene muy claro ya lo bueno y lo malo, pues mira, para él que se lo confite, fenomenal, pero dudo mucho de que algún día sea feliz. El problema es que luego haces infeliz a los que no piensan como tú, porque tú tienes la verdad, lo tienes muy claro. Y al final, perdona que es una digresión un poco extraña, un poco... No, no, no. De esto se trata, de que podamos compartir pues todo lo que va surgiendo, que todo siempre va genial. Y ahora que hablabas de esto de, bueno, un poco de la oscuridad, de la sombra, que bueno, ¿no? Que vemos que ahora es un momento en la historia de la humanidad en el que pues hay mucha oscuridad, hay mucha sombra, pero a mí siempre me gusta verlo como una resistencia que te obliga a desarrollar más tu luz, ¿no? A decir, oye, estas dificultades, esta sombra, esta oscuridad, claro, me está haciendo que yo no me acomode, ¿no? En un decir, oye, tú, pues mira, ya están bien las cosas, ¿no? Sino que me obliga a desarrollar pues más mi parte de luz, mi esencia, ¿no? Y entonces, pues vemos que ahora con todos estos mensajes que hay de miedo y todo esto, ¿no? A mí me gustó el otro día que hablé contigo, que tú me decías, oye, desde el primer día en el que empezó todo el tema este, me dije que no me dejaría vencer por el miedo, ¿no? Que no quería vivir con el miedo encima, ¿no? Y creo que me gustaría cerrar pues esta charla con un poco este mensaje de decir, oye, tenemos dos opciones, ¿no? Vivir desde el miedo y desconectados de esta vida, de este potencial del que hemos estado hablando, o confiar en la vida y ver que todo esto tiene un propósito que igual no lo conocemos, pero sabemos que siempre la vida todo es bien, todo lo que viene es para algo, no hay nada que venga así como por error o que esto se le ha escapado a alguien y ha sido un fallo, no, vemos que todo siempre tiene un sentido, hay una inteligencia que trae estas cosas y seguramente tiene que ver con este desarrollo de la luz, ¿no? Este decir, oye, pues esta situación va a hacer que muchas personas
sientan tanta incomodidad o tanto malestar que digan, oye, hasta aquí he llegado, ¿no? Tengo que hacer algo con mi vida, tengo que hacer algún cambio, tengo que desarrollar pues estos aspectos más espirituales o eh, indagar más acerca de mi verdadera identidad. O sea, genera estos procesos de despertar, ¿no? Y, No, escuchando, absolutamente de acuerdo, Alex. Yo me venía un tema que quizás no lo hemos subrayado, yo no ha salido, claro, no puede salir todo, habla de un ratito. Pero cuando hablabas de los miedos, me ha venido que en Oriente dicen, cuidado con lo que temes, porque es lo que entonces atraerás. Es la ley esta del karma. Los orientales hace ya muchos siglos que saben, tienen conciencia de que somos mucho más creadores de nuestra circunstancia de lo que nos creemos. Actualmente ya la física. ¿Por qué ellos ya lo creían? Porque perciben, se han despertado la gente que medita a esta interconexión, a esta totalidad de todo, como todo es una red de causas y efectos, como todo a nivel energético, a nivel sutil, todo está interconectado. Afortunadamente, todo esto que antes era muy esotérico, actualmente ya la ciencia, sobre todo la física cuántica, pues claro, ha roto los paradigmas de la anterior ciencia, ¿no? De la física newtoniana, mucho más de otra. Entonces, claro, ahí ya la misma ciencia va confirmando que hay conexiones muy sutiles, desconcertantes para los esquemas anteriores de observación y de medición. Y entonces, eso pues vendría a confirmar las intuiciones de ya que vivían los antiguos místicos. ¿Y qué quiero decir? Que lo que emitimos, la frecuencia vibratoria que emitimos a nivel mental, los pensamientos son ya energía, las emociones son energía de otra frecuencia, pero esa es la frecuencia que el universo, esa al menos es mi hipótesis, yo me lo creo. El universo es un espejo de lo que yo emito, me va a confirmar, es como una lupa o un altavoz que va a aumentar lo que yo le envíe. Entonces, si yo le envío miedo, me va a devolver miedo y me va a decir, efectivamente, el mundo está lleno de peligros. Si yo digo, no, es que el mundo está lleno, y me lo creo, apuntabas todas las creencias, y las de alguna manera vivo acorde a mis creencias limitantes, el universo me va a decir, tienes toda la razón, es así. Y voy a generar una realidad exterior cargada de dolor y ese dolor es el que quizás me va a cuestionar, oye, igual me estoy equivocando. Pero ya a la medida que percibes ese mecanismo, ya intento, y eso yo me he dado cuenta y lo he reforzado muchísimo estas últimas décadas de mi vida, me guardo muy mucho de alimentar pensamientos negativos respecto a nadie. Y me es guardo súper tóxico. Sí, sí. de alimentar emociones de resentimiento, incluso de vivencias de injusticias y todo lo que quieras. Decir, no, hacer página nueva, ¿no? Aquí, borrón y cuenta nueva. Solo tengo el presente y en el presente yo irradio luz. Y entonces constato que es la mejor técnica, el mejor método de que luego mi vida está llena de luz. La gente con quien hablo, ahora estoy hablando contigo, pues son gente de luz y mis amigos me he ido rodeando, me fui a vivir a Mallorca a los 48 años, llevo 25 allí y me di cuenta al cabo de poco tiempo, digo, qué casualidad,
toda la gente con quien me relaciono, con todos puedo hablar de la meditación, con todos incluso hasta medito. Oh, claro, porque yo ya me fui con este chip puesto y ya he ido rodeándome de gente que está en la misma frecuencia. Entonces, cuando Ramana Maharshi hablaba de decir, cada persona se crea su propio mundo, yo lo interpreto así, ¿no? Entonces, claro, si ahora empezamos todos a entrar en un pánico colectivo, pues entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera estamos como atrayendo, reforzando las consecuencias o lo que nos genera el pánico. Entonces, ahí es muy importante decir, no seamos ilusos, no seamos ingenuos. Es verdad que hay algo que ahora está aquí creando dolor, ¿no? Y generando muertes. Pero tampoco no podemos decir, mira, cada año moría muchísima gente de gripe. Entonces, ¿qué ha pasado que antes no lo hablaban en las noticias y ahora cada día te explica cuánta gente muere? La verdad es que cuando tú tienes personas próximas que sufren por el virus o que incluso mueren, es evidente que eso genera dolor y te sabe mal y querrías que todo eso desapareciera. Pero yo creo que nos podremos vencerlo más, por decirlo así, o superar más la situación desde la conexión con lo profundo y perder el miedo. Oye, ahora te voy a decir una cosa en voz baja, que no nadie más pero yo, o sea, una muerte no deseada o no aceptada o sufrida por los que rodean. Estos abueletes que han muerto en sus residencias sin poder, o en los hospitales sin poder tener la presencia de familiares, lo encuentro tristísimo, dramático. Una prima mía murió así y fue horroroso. Por lo tanto, pero yo a mi prima, por ejemplo, que era una mujer muy religiosa y que estaba muy sola y se estaba acabando, yo por teléfono le decía, estás viviendo el Viernes Santo, pero te aseguro que llega la Pascua. Como quien dice, estás viviendo la cruz, pero oye, aquel que murió en una cruz también resucitó y también está en la plenitud. Y de verdad, murió al poco y yo sabía, percibía que mi prima estaba ya en el gozo. Entonces, la muerte física en definitiva es simplemente también un paso de un estado de conciencia a otro, pero no necesariamente malo. Lo digo también porque tener esa perspectiva también te quita miedos. Y no quiere decir que te haga ser imprudente, pero no vivir angustiado, ¿me entiendes? Y yo digo, mira, lo primero es el amor y amar a la gente y si viene una persona y me dice, ¿te puedo abrazar? Mira, yo me dejo abrazar. Y digo, y si me contagia, pues eso es una opción personal. Si me escucha un médico dirá, aquí el hombre más y más. Pero yo, tal como yo lo vivo, tampoco, pero si he estado hablando con una persona mucho rato y se ha creado una conexión de almas bonita y una atmósfera de presencia, ¿tú crees que eso me lo va a estropear un virus? Pues no, y entonces si me despido, pues o él me dice, o yo le digo, mira, yo ahora siento de darte un abrazo, y el otro dice, yo también, pues venga. Bueno, esto como si no lo hubiera dicho, porque no quiero analizar al personal. Me parece, en el fondo, con la información que vamos recibiendo, el bombardeo, entonces parece que esto es una imprudencia de lo más imprudente y en cierta manera lo es. Pero yo diría, cuando toca ser prudente, pues ya lo soy. Yo voy a comprar al súper pues con mi mascarilla y en general voy con mascarilla siempre. Pero
pero No creo que quiero es, vivir con miedo. sí, esto creo que es muy necesario el mensaje este de no vivir con miedo, el mensaje este también de que al final no se habla en ningún medio de comunicación de esto, pero nosotros podemos experimentar cómo el trabajar nuestras creencias, el mantener nuestro nivel de vibración bien alto, es una gran solución a cualquier tipo de enfermedad, de virus, de lo que sea. Y esto, en general, no lo verás en ninguna parte que te digan, no, si tú, en ningún medio de comunicación, digamos así, importante, que te digan, oye, tú preocúpate de mantener un estado mental en el que no haya ideas de miedo, de odio, Claro, de tal, claro, una buena alimentación, que no te alimentes pues, de alimentos ultraprocesados, de azúcares, de claro. una relación, vive desde el amor, vive, mantén tu nivel de vibración alto, haz deporte, disfruta de la vida. Claro, todos estos mensajes que yo no los he escuchado por ningún lado, así a nivel oficial, nosotros que los aplicamos sabemos que funcionan y sabemos que es importante darle peso a esto y decir, oye, ¿qué quiero? ¿Vivir con miedo y encerrarme y todo ahí? No, no, no me toques, no, no sé qué, no, no sé cuántos, que sabemos que esto nos va a debilitar y nos va a bajar nuestra frecuencia de vibración, o decir, oye, tampoco se trata de irnos ahí abrazando al primero que encontremos, pero, ¿sabes? Pero también decir, oye, si yo en algún momento pues siento esto, sigue este instinto porque seguramente la vida te está diciendo que si esto te nace de dentro es que no hay ningún problema, es que no hay No, a ningún... ver, ¿sabes qué pasa? En mi caso, por ejemplo, que vivo solo, pues oye, pero yo entiendo las parejas, por ejemplo, y pues por poco que tu pareja trabaje en una empresa y tú también, pero luego dicen la burbuja y la burbuja ya está permitida, entonces ya puedes dormir con tu pareja al lado. Hoy, como sabes que no te está contagiando el virus, pero es que te das cuenta también que dices, oye, no necesariamente el virus luego se ha de activar en forma de enfermedad. Mm, Hace muchísimos años que no tengo ni una gripe. mm, ¿Por qué? Pues porque intento tener un cuerpo sano, claro. ¿entiendes? Con una alimentación realmente sana. Y entonces, y lo notas que cómo la energía circula bien. Mm, Entonces, no quiero tener miedo a los virus porque sé que hay millones de virus y de mm, bacterias en mi cuerpo. Y entonces es más bien cuidar la profilaxis. Y mm, entonces, y ser pues sensatos, y ahora es un momento más de pandemia o lo que tú quieras. Pero ya te digo, también cada uno desde su rincón, por eso las parejas, no porque haya el riesgo del virus, luego no van a dormir juntas y van a tener intimidad física. Y Sí, dices, sí. oye, pues ahí también asumes un riesgo. Pues que me dejen a mí también de cuando abran la puerta que quieren y que asuma mi riesgo, es mi problema y si me pongo enfermo, Claro, que no se preocupen, que llamen y si claro, me quedo en una cuneta, pues ahí me quedaré, ahí se quedará el cuerpo. Es perder el miedo y la total. verdad es que también, y eso para mí es fundamental, ya no lo hemos hablado, cuando tú realmente vas como entrando, hay un momento en que tienes como la ¿cuál diría? La fantasía, tu ego te dice, si vas más allá, o te mueres físicamente, o te vuelves loco, o te disuelves psicológicamente, y entonces es como algo que te dice, no saltes, es como si fueras a saltar a una piscina y que algo te dice, no saltes porque no sabes si habrá agua o no. Mm, Hasta que no tengas seguridad, no saltes, no saltas nunca. claro. Pero aquí, si tú te atreves a ir más allá, entonces realmente ese te das cuenta que es un salto mucho más radical que la muerte física, porque no es solo el abstraerte, desidentificarte de tu cuerpo, es que vas más allá de todo tu yo psicológico individual. ¿Me entiendes? Y Mm, entonces realmente
te liberas de la identificación con tu yo individual. Y entonces te das cuenta de que tú eres ese espacio universal. Y entonces eso es súper liberador. Y ya sabes, y eso es hablo como si fuera aquí pontifico y perdonad, pero es que para mí es una evidencia y lo vivo Claro, así, pero pues. tengo que decir así. Sabes muy bien lo que te espera después de la muerte si tú mismo no te quedas enganchado cuando te mueres a tus propios enganches y dependencias psicológicas. Porque ya ahora en esta vida, en este espacio y en este tiempo, has tenido el atrevimiento de dejar que eso se te llevara, ¿sabes? Y entonces sabes que lo que te espera es una infinitud que no, para la cual no hay palabras. Y entonces, ¿por qué los místicos dicen que vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero? No es por masoquismo, es porque se dan cuenta que lo que hay más allá de la muerte no hay color comparado con lo que estamos viviendo aquí. Y lo que estamos viviendo aquí es justamente el aprendizaje, el aprender a libremente, conscientemente, entrar ya en eso, lo que los budistas dicen la tierra pura, ¿no? Hay una rama budista que se llama Amida, que ellos hablan de eso, de la budeidad, como la tierra pura. En Oriente hablan de la otra orilla, como saltar. Tú estás en una orilla donde tienes tus seguridades egoicas y luego saltas a otra orilla donde todo es desconocido y nuevo. Pues aprendes a vivir en este mundo ya con un pie en la otra orilla. De manera que dices, si ahora por la pandemia te vas del todo con los dos pies al otro lado, en el fondo ganga. Pero dices, no, pero ahora toca aún estar aquí, pues obediente, estás aquí, hay que ser prudente. Pero que no es ninguna desgracia irse al otro lado. Claro. Yo lo digo así. Sí, sí, sí. Yo también, bueno, pues gracias a personas como tú, he ido cambiando la idea que yo tenía de la muerte, ¿no? Y claro, ves que en general todo el mundo tiene una percepción de la muerte como algo terrible, como algo, ¿sabes? Y dices, oye, deja de creer en estas cosas y como dices, ¿no? A través de la meditación también puedes ir experimentando pues esta muerte al cuerpo físico, incluso la muerte o trascendencia del cuerpo astral y decir, oye, si te vas reconociendo en esto que está más allá de tu cuerpo físico y de tu cuerpo astral, ¿a qué le tienes miedo? Claro, ¿No? el padre Estanislao, el ermitaño, él cuando hablaba de estos temas, él decía con mucha sabiduría, decía, el cuerpo, su dinámica es la continuidad. Todo el placer, en el fondo, es lo que alimenta la continuidad del individuo y de la especie sexual, de la alimentación, del descanso, todo está marcado por el placer, porque para asegurar la continuidad, ¿no? Y el psiquismo lo mismo, en tanto que se mueve en el espacio y en el tiempo, pues le gusta tener capacidad de proyectar al futuro, el aprovechar el pasado, todo eso tiene una lógica. Pero la realidad es que llega un momento, y ese es el gran, yo diría, el gran reto, el gran desafío, la gran interpelación de una sociedad que busca el placer, pero que no quiere confrontarse con la consecuencia última que aún no ha dominado, que es la muerte. Entonces hemos creado una sociedad que vive de espaldas a la muerte y que hasta los muertos enseguida ya, pues hasta los maquillan para que tengan mejor cara y rápidamente, pues ya nada, que se vayan, ¿no? Para una sociedad que vive de espaldas a la muerte.
total. La lógica es que el yo individual en realidad está hecho para la continuidad, ¿eh? Pero entonces, ¿qué pasa? Si ese yo individual no descubre ese otro nivel, tú lo has apuntado, donde tú eres más que eso, entonces te entrará el pánico. Mm, ¿Eh? Y cuando ves que la muerte se acerca, pues te genera angustia. Entonces se dan esos pasos cuando la muerte es anunciada, las enfermedades largas o así. mm, La Kubler-Ross, la médico Kubler-Ross mm, Elizabeth, ella decía, hablaba de las diferentes fases del proceso, ¿no? Primero, la negación de la enfermedad que sabes que te va a llevar a la muerte. La niegas, no puede ser. Luego te viene pues la gran depresión, ¿no? ¿Eh? O te viene, o el enfado, ahí, ahora no sé qué mm, va antes. Sí, o sea, la irritación, la lucha, el resistirte. Luego te mm, viene un bajón tremendo y luego ya el paso siguiente, si eres capaz de hacerlo, es la aceptación. ujú, Entonces entras ya en una conciencia serena, en que algo en ti empieza ya, y yo estoy seguro, a saborear la paz que te espera en el otro lado. ujú, ¿Entiendes? Y entonces es vivir el proceso de terminal, de una manera armónica. ¿Eh? ujú. Pero yo diría, si eso somos capaces ya de vivirlo ahora sin enfermedades, oye, es una ganga, porque Claro, disfrutas todo muchísimo más, claro. no te enganchas a nada, pero comes una cosa gustosa y das gracias a la vida. Estás hablando con una persona que le tienes cariño y luego dices, qué regalo. Ayer estuve yo con un amigo hasta tarde, hasta las 10. Siempre nos vemos corriendo, él me vino a ver y tenía tiempo, lo viví y luego te da, la vida está llena de regalos, pero llena. El problema es que a veces queremos repetir el regalo o engancharnos a él y no, la vida es un fluir. Yo de joven, de adolescente, cuando me enganchaba a los grupos y tenía un encuentro con grupos de amigos, cuando me iba para mi casa me venía una nostalgia, una tristeza. Y al día siguiente estaba triste. Y ya luego, con los años, enseguida dije, Esteban, o cambias de registro vas a sufrir mucho, querido. Y Mm, entonces aprendí a dejar llegar las personas, los grupos, las circunstancias, el placer, el gustar de las cosas, mm, que vengan, pero dejar que se acaben. mm, Y me imaginé que la vida era como que yo iba en una balsa de estas de troncos bajando por un río y que el río pues me iba llevando a contemplar paisajes frondosos de la selva, ¿no? Me imaginaba en el Amazonas o una cosa así. mm, Iba bajando y entonces la sabiduría es no decir, oh, qué árbol más bonito, y ir allí y agarrarme al árbol, no, porque entonces el agua se me va a llevar la ropa y mm, no. Es decir, agradezco el haber visto este árbol, de haberlo disfrutado y abrirme a nuevos árboles. mm. Y si uno va aprendiendo a vivir en esa provisionalidad, la vida es un lujo. Ahora, Alex, ya no te veo. Sí, sí, ya. Y la vida es un lujo y vas, pero el secreto es no te enganches a nada, Claro, porque todo esto es pasajero. La claro. impermanencia de los budistas va por ahí. Y entonces el que asume la impermanencia, ese es el sabio, no el que se pelea con ella. Mm. Todo eso es Eh, un aprendizaje. Los viejos, afortunadamente, como la vida nos obliga a dar esos pasos, si no los hacemos somos unos cascarrabias. Si los damos, es una riqueza y es un lujo Mm, poder el haber ido aprendiendo todo eso. mm. Pero Sí. vaya, a ti aún no te toca. No, Bueno, te pero, toca en pero la yo medida también, que te toca. claro, yo también voy haciendo este proceso porque a mí también me pasa esto de, yo creo que nos pasa mucho a las personas que tenemos
una energía pisciana en nuestra carta natal, que somos Ya, personas que tenemos el sabor de unidad muy fuerte, ¿no? O sea, ya, personas que vivimos mucho el sentimiento de unidad. Lo que pasa que, claro, que al principio, desde lo psicológico, buscas la unidad como el pertenecer a este grupo, el tener esta familia, que son los míos, y claro, un poco pues yo también voy haciendo este proceso de ir viendo de, claro, es que si te apegas a sentirte de este grupo, a sentirte de esta familia, de este clan, para sentirte en esta unidad, vas a sufrir, lo vas a vivir mal. Tienes que soltarlo y descubrir que esta unidad no está en las formas, sino que está en algo que trasciende lo formal, trasciende la forma, ¿no? Y si descubres esta dimensión, vas a vivir la unidad en todo momento, ¿no? En cualquier situación, a pesar de que pues te toque soltar pues esto, un grupo de amigos o te toque pues soltar una relación o que se muera pues tu madre o lo que sea, ¿no? es así, es así. Ahí siempre estamos sometidos a la paradoja, porque nos Mm, movemos en dos niveles simultáneos. Uno es el nivel de criatura en el espacio y en el tiempo, y otro es el nivel de ser luminoso, de ser divino, de ser el único yo. mm, Entonces, a nivel de yo individual, venimos solos, estamos solos y nos vamos solos, aunque nos pasemos la vida queriendo compensar esa sensación en principio desagradable, mm, pero la gracia está que si tú descubres la otra dimensión, te das cuenta que a un nivel eres solo, pero que a otro nivel vives la común unión. Y mm, entonces, en la medida que asumes esa soledad desde la libertad, esa común unión te va trayendo a tu vida mucha gente amorosa, mm, muchas personas o circunstancias que te hacen sentir que no estás nada aislado, mm. pero si quieres enseguida ya acaparar, poseer, eh, sí, hacer permanente, ahí ya la vuelves a estropear. Claro, Y ahí estamos. sí, sí. Bueno, algún momento Bueno, de acabar, Alex, majo. Esteban, sí, yo creo que ya iba a hacer el cierre y nada, pues creo que hay mucho material, hemos tocado aquí muchos temas, todos muy interesantes. Agradecerte muchísimo esta entrevista, que nos compartas tu experiencia. Yo me lo he pasado muy bien, he estado haciendo una charla meditativa porque pues he intentado ir haciendo meditación mientras hablaba contigo y eso que termino esta charla sintiéndome pues esto, ¿no? Como muy presente, muy instalado Qué en el bien. aquí y nada, pues muchísimas gracias como siempre por aportar tu agua, por aportar tu sabiduría Mira, y tu Alex, experiencia. ya me conoces, yo voy aprendiendo a fluir. Y si un día, como pasó la semana pasada, pues hablamos contigo y me dio alegría volver a hablar contigo, que hacía días que no. Y tú me dijiste, mira, ¿quieres que hagamos una charla? O sea, es ir diciendo sí y Mm, disfrutando las consecuencias, pues yo también mm. me lo he pasado muy bien. Si eso puede ser útil a alguien, pues estaré feliz también. O sea, Seguro que sí. un abrazo también a estos rostros desconocidos, pero que sé que son reales, que algún día también pues, no, nos verán. Ya estamos. Pues muy bien, pues Esteban, muchísimas gracias. Gracias a todos Adiós. también los que escuchéis esta entrevista. Un Y beso nada, grande a todos. un beso y un abrazo a todos. Venga, adiós. Chao.